Guiones y guionistas, capítulo 356. Hoy en el podcast contestamos a vuestras preguntas y bueno, entre ellas va a haber algunas sobre series documentales, sobre caracterización de personajes y alguna más. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del estructurado mundo de los guionistas y el característico arte de los guiones. Hoy volvemos a vuestras preguntas porque, bueno, se me han ido acumulando y vamos a dar salida a alguna de ellas y además son muy interesantes. Vamos a contestar una sobre la estructura de una serie documental y otra sobre la caracterización de personajes, entre otras. Ya sabéis que podéis enviarme vuestras dudas a través de la web, de las redes sociales, por Instagram, Facebook, YouTube, bueno, como queráis. Y yo las iré contestando en el podcast asiduamente. Pero antes de contestar, recordaros como siempre que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos cursos, bueno, pues que te enseñan a desarrollar personajes, estructuras narrativas, a escribir diálogos, escenas, bueno, todo lo que os hace falta para escribir un guión, pero bueno, también tenemos otros que te enseñan a de repente el oficio del guionista, como si te quieres ganar la vida con ello. Es decir, que quieres vender un guión, bueno, pues hay un curso para vender un guión, hay otro para crearte la marca personal de guionista. A día de hoy, en el momento que lo estoy grabando, hay 58 cursos, pero como cada semana salen 3 clases nuevas, pues a saber la de cursos que hay cuando escuches este podcast. O sea que te invito a que le eches una ojeada. De hecho, hoy comenzamos un curso nuevo, el curso de creación de sitcom. Sitcom, la situation comedy o comedia de situación. Bueno, vamos a ver en qué consiste este formato y cómo crear una serie teniendo en cuenta pues la estructura, los personajes, las tramas del mundo de la sitcom. En este primer vídeo que ya está en el aire, vamos a ver en qué consiste el formato sitcom para que tengamos la base clara de en qué consisten este tipo de series. Y el sábado continuamos con el curso de tips de construcción de escenas en el que estamos viendo una serie de herramientas y consejos para resolver problemas de bloqueo creativo y mejorar la escritura en distintas fases de la estructura del guión. En la clase del sábado vamos a conocer un recurso muy original que lleva por nombre tomar por el cuello de la camisa. Y ahora sí, nos vamos ya con vuestras preguntas. La primera me llega vía web, me la envió Claudia y dice así: Hola David, soy Claudia. Acabo de terminar mi primer curso contigo, el curso de guión documental. Antes que nada agradezco muchísimo tu trabajo y el haberte encontrado. Me sirvió mucho todo lo que enseñas. Gracias. Solo tengo una duda. El guión que realizaré del documental está pensado para llevar 5 capítulos. La pregunta es sobre narrativa. ¿Cada capítulo lleva la misma secuencia narrativa? En este caso la clásica. A continuación tomaré el taller de narrativa, pero justo me encuentro armando la propuesta de venta y necesito definir la narrativa. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ti, Claudia, por tus palabras, por estar suscrita en el curso y por tu pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar cuando uno crea una serie documental es los 2 tipos de estructura. Es decir, una cosa es la estructura de cada episodio y otra cosa va a ser la estructura de la serie en general, porque cada una vamos a tener que trabajarla de forma distinta. Es decir, por un lado está la estructura general de la serie, ¿no? Y esa, bueno, vamos a tener que crear toda la historia de la serie, ¿no? Todo lo que es el argumento de la serie y luego lo repartiremos en cada uno de los episodios, ¿no? Y claro, tú, por ejemplo, me cuentas que tu serie es de 5 episodios, con lo cual tú perfectamente podrías tener una estructura en estos 5 episodios que consistiera, por ejemplo, en un primer episodio con el principio, donde plantees de qué va esta serie documental, luego un par de, 2 o 3 episodios centrales en el que desarrolles ya todo el conflicto de esta serie y este último episodio, ¿no?, con el que finalices el contenido de la serie, ¿no?, con las conclusiones y todo ese desarrollo de la serie. Esta estructura, que bueno, te he puesto un ejemplo, bueno, pues sería la estructura de toda la narrativa de la serie, ¿no?, de lo que serían los 5 episodios. Pero después
Cada uno de los episodios va a tener que tener una estructura, como tú decías, que bueno, puede ser la estructura clásica, pero bueno, puedes encontrar otra estructura. No tiene por qué ser la de 3 actos, puede ser en 5 actos. O si los episodios son episodios de media hora, puede ser incluso solamente 2 actos. Y cada episodio de esos sí que debería tener una estructura que se repitiera, ¿no? Y que fuera constante en el resto de los episodios, ¿no? O sea, la estructura que decidas utilizar, bueno, pues repítela a lo largo de los episodios. Y sí que estaría muy bien que cada uno de los episodios tuviera una unidad temática o argumental con su propio principio, desarrollo y final, ¿no? Y luego, por ejemplo, si le quieres poner un cliffhanger que te enganche con el episodio siguiente, ¿no? Acabar con esa duda, con esa pregunta, con esa cuestión por resolver que luego resuelves en el siguiente episodio y que lo que te hace es engancharte, ¿no? Para que continúes viendo la serie. Y esta estructura sí que estaría bien que la repitieras en todos los episodios. Te aconsejo que veas el curso de Biblias de serie que te puede ayudar a ver cómo enfocar la presentación, ¿no? Está un poquito más encaminado al mundo de la ficción, pero bueno, da igual, al fin y al cabo vas a tener que desarrollar tus personajes, tu sinopsis, tu estructura, bueno, al fin y al cabo va a ser una presentación muy parecida. Con lo cual, además, tú que me cuentas que estás desarrollando ahora a la Biblia, bueno, seguro que te ayuda. Bueno, resumiendo, como estamos hablando de una estructura serial, por un lado tenemos que hablar de la estructura en continuidad con todo el contenido de la serie, que va a tener su propia estructura, y luego por otro lado cada episodio, cada uno de los capítulos va a tener una estructura que se va a repetir, ¿no? En cada uno de ellos. Muchas gracias, Claudia, por tu pregunta. Bueno, nos vamos a la segunda pregunta que nos ha llegado desde YouTube y nos la hace Lilibet. Y os leo el texto. Quiero ser guionista. Estoy escuchando todos sus podcasts y durante esta cuarentena me animé a hacer un cuento, una semilla que fue creciendo en mi cabeza al finalizar la lectura de una novela. Entré en ese mundo y he creado una historia completamente diferente de género suspenso. Personas cercanas leyeron la historia y no la entendieron. Va de un tiempo a otro. Así que he estado mejorándola. Primero como un cuento descrito en pasado, describiendo pensamientos y emociones internas para después pasarla a mi primer guión y describir más las acciones detalladas en tiempo presente de cada personaje, etc. Muy bien, Lisbeth. Bueno, continúa la pregunta. Me gustaría preguntarte con respecto a la caracterización de los personajes. ¿Eso se hace en qué parte del guión? Si hago la sinopsis, el tratamiento y el guión para un cortometraje imaginario, ¿dónde debo colocar la descripción de cada personaje? Sus deseos, lo que le gusta, lo que no. También me gustaría saber sobre los cambios de ropa. ¿Puedo describirlos en el guión? Si es relevante que alguien esté vestido de otro color para diferenciar que son días diferentes. Ejemplo, Juan 46, vestido de camisa roja larga. Bueno, muchas gracias, seguiré escuchándolo. Bueno, muchas gracias a ti, Lilibet, por tu consulta. Bueno, vamos, como son dos preguntas, vamos por la primera, la de caracterización de personajes. Bueno, primero, la caracterización de personajes, eso al fin y al cabo es un documento interno que utilizamos para crear nuestro guión posterior. Es decir, tú, bueno, pues igual que te creas el tratamiento o te creas una escaleta, pues puedes ir caracterizando tus personajes, puedes crear tus perfiles de personajes, desarrollando pues la parte más externa, cómo va a ser tu personaje externamente, luego cómo va a ser internamente, cómo es su psicología, y luego pues la parte social, cómo es su relación con su familia, con sus amigos. O sea, puedes ir desarrollando toda la parte de caracterización del personaje que quieras, ¿no? Y esto es un documento interno. Esto, bueno, de hecho hay un curso entero que por medio de 10 clases explicamos cómo poder hacerlo en la plataforma, pero vamos, en cualquier caso, todo eso te ayuda para desarrollar tu personaje, desarrollar las características del personaje. Y luego, ¿cómo se plasma en el guión? Bueno, pues no se plasma en el guión de una forma directa. Tienes que ir plasmándolo en las escenas según lo vayas necesitando. Ese documento es un documento interno que te ha ayudado a desarrollar el personaje, y después tú no vas a poner en la descripción del personaje, yo que sé, Manuel, que sus sueños son estos y deseos son estos. No. Eso tienes que plasmarlo dentro de lo que es el guión, dentro de los diálogos, dentro de las acciones. Ahí es cuando vamos a ver
todo lo que hemos pensado antes. No todo, sino una parte, solamente la parte que nos va a ayudar a contar nuestra historia. Nosotros hemos podido, a la hora de caracterizar el personaje, bueno, pues analizar todo lo que queramos, ver cosas de su infancia, ver cosas de... Bueno, podemos desarrollarlo todo lo que queramos, pero luego solamente esa parte que hemos desarrollado y que nos ayude a contar nuestra historia es la que vamos a ponerla. Y vamos a ponerla en el momento de las escenas en las que nos haga falta. Es decir, hemos dicho, por ejemplo, en el documento interno, pues que le gusta una cosa y le gusta otra. Bueno, pues si hay alguna escena donde de repente va a comer algo, bueno, pues ahí podemos utilizar lo que en su momento desarrollamos de que le gustaba y no le gustaba, por ejemplo, gastronómicamente. Bueno, pues no odia el helado de chocolate. Bueno, pues si en alguna de las escenas va a haber un momento donde van a ir a tomar helado de chocolate, es ahí donde vamos a verlo, pero por su actitud y por sus diálogos, no porque en descripción pongamos odia el helado de chocolate, sino pues cuando vayan a pedir el helado, pues ahí veremos que le regalan el helado de chocolate, no, si lo odio, este no, bueno, pues lo que como queramos desarrollarlo, pero es ahí en los momentos del guión donde lo vamos a necesitar, en el momento en el que mostraremos lo que hemos desarrollado previamente en nuestro documento de caracterización. Muchísimas de las cosas que hemos investigado al principio no las vamos a utilizar en el guión, porque no nos van a hacer falta. Bueno, da igual, ¿no? A lo mejor en esta primera fase está bien sacar muchas ideas para luego ver cuáles te ayudan a contar la historia y cuáles no. Que eso es un poco lo que tenemos que tener todos en la cabeza, ¿no? O sea, en el guión tú tienes que mostrar solamente lo que te ayuda a contar la historia. Y esto engancha un poco con tu segunda pregunta, ¿no? Que me estabas preguntando cómo los cambios de ropa. Bueno, el tema de la descripción de cómo va vestido un personaje, una vez que a lo mejor aparece por primera vez el personaje y ya cuentas qué estilo de ropa lleva, tú no tienes que estar poniendo siempre cuál es la ropa, ¿no? Cada vez que llega una escena, cuál es la ropa que tiene que llevar. De eso se va a encargar el equipo de vestuario. El equipo de vestuario ya se va a encargar después de decir, bueno, vale, hacer lo que se conoce como el desglose de vestuario y tú, bueno, pues ven, a ver, ¿en cuántos días pasa esta historia? Esta pasa en 3 días. Bueno, pues entonces tiene que tener 3 vestuarios diferentes, a menos que de repente, pues por la historia de, pues yo que sé, si alguien se va a dormir a casa de un amigo, pues al día siguiente va a estar vistiendo igual. Bueno, pues todo ese tipo de cosas ellos lo van a analizar en el desglose. Van a decir, bueno, vale, ¿qué tipo de vestuario lleva? Por la edad que tiene, las cosas que pasan en la historia y, bueno, pues deciden, va a tener este tipo de vestuario, va a haber tantos cambios de vestuario porque hay tantos días. Tú, como guionista, solamente tienes que mostrar los cambios de vestuario que sean importantes en la historia, ¿no? Y que sean relevantes y que sean, pues yo que sé, sorprendentes. Si de repente pues se va a la playa y va vestido con un traje de chaqueta y corbata, bueno, pues eso sí ponlo en el guión, porque eso es importante. Sí, porque el de vestuario, pues normalmente si alguien va a la playa, pues le llevaría pues con un bañador, con un short, con un pareo, con vestido como va todo el mundo a la playa. Pero si de repente alguien va a la playa vestido con chaqueta y corbata, eso sí que es importante, eso sí que hay que marcarlo en el guión. Por lo demás, solamente tenemos que marcar lo que lo haga especial. Por ejemplo, y esto se lo digo yo siempre a mis alumnos en clase, digo, si de repente un personaje de 20 años va vestido con pantalones vaqueros, con pantalones de jeans y con una camisa de cuadros, pues esto tampoco hay que ponerlo en el guión. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los jóvenes van con pantalones vaqueros. Entonces, pon las cosas que lo hagan especial. Las cosas que hagan especial a tu personaje, sí, eso márcalo en el guión porque te está ayudando a caracterizarlo y a definirlo. Pero decir que un joven de 20 años lleva pantalones vaqueros, pues no es decir mucho, no lo caracteriza. Porque al fin y al cabo, pues yo que sé, el 70% o no sé qué tanto por ciento de jóvenes viste así. Con lo cual, lo que se nos tiene que quedar en la cabeza es... ¿Cómo tenemos que caracterizar y describir a los personajes? Con las descripciones que lo hagan diferentes y que lo hagan especial y que los separen del resto de compañeros, del resto de personajes. Si tienes a 5 amigos de 20 años, por ejemplo, en un parque tomando cerveza y van 4 con pantalones vaqueros y uno va con un pantalón rosa, bueno, pues ese sería el que tendrías que definir, ¿no? Y tendrías que decir que bueno, pues que él le gusta vestir con un pantalón rosa. Y ya está, ¿no? De lo demás se va a encargar el equipo de vestuario, que normalmente, bueno, por lo menos en las películas, son gente súper profesional y que aporta muchísimo, ¿no? Y que precisamente ese es su trabajo, pensar, vale, con estas características del personaje que han definido en el guión y cómo funcionan las escenas y cómo son estos actores, vale, ¿cómo voy a vestirlo, no? Y nosotros en el guión nos encarguemos solamente de las cosas que son realmente vinculantes. Bueno, nos vamos con otra pregunta. Esta me la ha hecho Belén vía web y dice: hola David,
Cuando leo los créditos de las películas veo a veces que pone historia escrita por y otras guión por. ¿En qué se diferencian ambas? En inglés también veo que ponen unas veces story by, otras screenplay y otras written by. ¿Hay diferencias entre escribir la historia de una película y el guión de una película? Gracias de antemano por tu respuesta, puede que sirva para los podcasts de preguntas. Saludos desde Almería. Bueno, muchas gracias a ti, Belén, por tu pregunta, ¿no? Y saludos allí a todos los almerienses. Bueno, pues sí, hay diferencias entre la historia y el guión. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen el sindicato de guionistas, lo tienen todo esto muy tipificado, porque incluso, de hecho, ellos muchas veces tienen litigios, ¿no?, entre guionistas para ver quién ha escrito la historia, quién ha escrito el guión, qué tanto por ciento. Y, por ejemplo, para el tema de los derechos de autores también es algo que tiene que estar muy claro, ¿no? La SGAE, por ejemplo, en los derechos de autor, el 50% que corresponde al guión, hay un 25% que corresponde a lo que sería el argumento o la historia y un 25% a lo que sería el guión, ¿no? Normalmente hay un error que muchas veces se piensa como que historia de se refiere a la persona a la que se le ocurrió la idea, y eso no es exacto, ¿no? Realmente el crédito de historia de le tendría que llegar a todo el mundo, a todos los que han trabajado en el tratamiento o en cualquier esquema de la historia. Es decir, que si tú como guionista has colaborado pues en el tratamiento, en la sinopsis, has ayudado a crear los personajes, ¿no?, el tono de la historia, bueno, todo eso sería la historia de. Y por otro lado, el guión, cuando se habla de guión de, ahí ya incorporamos lo que sería la parte de el guión, ¿no?, que sería la parte final, ¿no?, la parte final donde ya se desarrollan todos los diálogos, todas las escenas, eso sería guión de. ¿Qué pasa? Que bueno, de repente en muchas películas podemos ver que pone solamente guión de, bueno, pues eso entonces englobaría a todo, ¿no? O sea, que sería la misma persona la que ha hecho la historia y la que ha hecho el guión. De hecho, muchas veces lo que se utiliza es escrito por, ¿no? Directamente si te pone escrito por o written by, eso quiere decir que esa persona ha hecho la historia y ha hecho el guión. Cuando aparece solamente guión de, ¿no?, bueno, pues también ahí pasa igual, ¿no? Como que esa persona ha hecho solamente, o sea, que ha hecho la historia y ha hecho el guión. Y si en unos créditos de una película te separa, por un lado, historia de y por otro lado, guión de, bueno, pues entonces ahí ya veríamos como que son personas diferentes. Muchas veces a lo mejor el propio director ha tenido que ver con la historia, ¿no? Y el story by, bueno, pues a lo mejor esa historia la ha hecho entre el director y el guionista, y luego ya en la parte de guión solamente se ha encargado el guionista u otros guionistas, pero vamos, como que ahí sí que quedaría separado. Vamos, resumiendo, si pone historia es que ha colaborado en la trama, los personajes, ¿no?, el tono, la configuración, ¿no?, que a lo mejor ha hecho el tratamiento o la sinopsis. Por otro lado, si pone guión de, es porque ya ha hecho el guión final literario, es decir, ha incorporado, pues eso, toda la separación de escenas con las descripciones y los diálogos. Y si pone escrito por, es que has hecho las dos, ¿no? Has hecho las dos, que ha colaborado tanto en la historia como en el guión. Y si pones solamente guión, también, vamos, yo entiendo que son las dos, ¿no? Porque si no se especifica de forma parte de la historia, si pone guión por, es que ha colaborado tanto en la historia como en el guión. Espero, Belén, que te haya quedado un poquito más claro con esta explicación. Y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos contestado vuestras preguntas sobre estructura documental, caracterización de personajes y créditos. Muchas gracias a los que hacéis comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube o Spotify, o compartís el podcast en redes sociales. Y, por supuesto, un agradecimiento eterno a los que os suscribís a los cursos de guión y contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!